En el vasto y misterioso tapiz de la historia humana, pocos lugares han sido tan enigmáticos como el extenso valle del río Amarillo, donde la civilización china emergió de las sombras del tiempo. Este río, conocido como Huanghe, no solo es una arteria vital que ha sostenido a generaciones, sino también el escenario de un drama antiguo que se despliega en un paisaje de leyendas y descubrimientos. ¿Qué secretos guarda este rincón del mundo, donde los ecos de una era primordial aún resuenan en las corrientes de sus aguas? Los primeros asentamientos en esta región se remontan a miles de años atrás, a un tiempo en el que la humanidad comenzaba a dejar atrás el nomadismo y a abrazar la agricultura. En las orillas del Huanghe, comunidades de cazadores-recolectores se transformaron en agricultores, cultivando arroz y mijo, y domesticando animales. Este cambio radical no fue meramente una cuestión de sustento, fue el germen de algo mucho más grande. ¿Cuáles fueron los momentos decisivos que llevaron a la creación de una civilización duradera en un entorno tan desafiante? A medida que la población crecía, brotaron aldeas a lo largo del río, donde la vida comunitaria florecía. Con el tiempo, estas agrupaciones se consolidaron en sociedades más complejas, marcadas por la especialización laboral, el comercio y la jerarquía social. El surgimiento de la alfarería y la metalurgia no solo transformó la vida cotidiana, sino que también sentó las bases para el desarrollo de una cultura rica y multifacética. En este contexto, las primeras creencias y rituales religiosos comenzaron a tomar forma, dando origen a un profundo sentido de conexión con lo espiritual y lo ancestral. ¿Qué prácticas arraigaron en los corazones de estos primeros chinos, y cómo influirían en el futuro del país? A medida que estas comunidades evolucionaban, surgieron líderes, figuras que moldearían el destino de sus pueblos. Con el tiempo, estos líderes se agruparon en tribus más grandes, dando paso a la formación de las primeras dinastías. La dinastía Xia, cuya existencia ha permanecido envuelta en la bruma del mito, se erige como el símbolo de este amanecer. Se dice que fue un tiempo de grandes innovaciones, donde la escritura, la arquitectura y la organización social florecieron. Sin embargo, ¿fue la dinastía Xia realmente la primera, o su legado ha sido distorsionado por el tiempo y la memoria colectiva? El eco de las historias de héroes y gobernantes nos transporta a la dinastía Shang, que sucedió a la Xia y que dejó un legado tangible en forma de inscripciones en huesos oraculares y bronces ceremoniales. Esta dinastía, que se extendió desde aproximadamente el 1600 a.C. hasta el 1046 a.C., es el primer periodo de la historia china del que poseemos evidencia arqueológica sólida. Las ciudades de Anyang y Yin se alzan como testigos de una civilización avanzada, donde la escritura se convirtió en un arte y la religión en un pilar fundamental de la vida cotidiana. ¿Qué nos revelan estos vestigios sobre la mentalidad de un pueblo que miraba al cielo en busca de respuestas, y cómo sus dioses influenciaron su destino? En esta búsqueda de entendimiento, no podemos olvidar la importancia de la agricultura y el comercio que florecieron en estas primeras dinastías. Las tierras fértiles del Valle del Río Amarillo se convirtieron en el corazón palpitante de un imperio en formación. La producción de grano y la invención de técnicas agrícolas eficientes no solo garantizaban la subsistencia, sino que también fomentaban el intercambio entre comunidades. En este entramado de relaciones, el desarrollo de rutas comerciales comenzó a dibujar el futuro de lo que sería una vasta red de comunicación y poder. ¿Cuáles fueron las dinámicas ocultas que moldearon estas interacciones y cómo dejaron una huella indeleble en la historia china? Finalmente, la dinastía Zhou emergió de las cenizas de la Shang, marcando un cambio trascendental en la historia de China. En este periodo, se establecieron nuevas estructuras de poder y se gestaron ideas filosóficas que resonarían a lo largo de los siglos, como el confucianismo y el taoísmo, que definirían la identidad cultural del país.
A medida que exploramos el contexto de este nuevo orden, es vital preguntarse, ¿cómo influyeron estas corrientes de pensamiento en la vida de los ciudadanos y en la organización del Estado? Así, en este viaje a través de los orígenes de la civilización china, hemos vislumbrado el amanecer de una cultura rica en matices y enigma. Desde los primeros asentamientos en el Valle del Río Amarillo hasta la consolidación de las dinastías, cada paso ha sido un eslabón en la cadena de un legado perdurable. Pero, ¿qué más se oculta en las sombras de esta historia antigua? La respuesta nos espera en el próximo capítulo, donde examinaremos el impacto duradero de la dinastía Zhou, un periodo que sentaría las bases para el florecimiento de ideas y sistemas que han perdurado hasta nuestros días. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa crisis no tardaría en dar paso a una nueva era en la vasta historia de China. En el horizonte emergente, la dinastía Zhou, considerada una de las más influyentes en la construcción de la identidad china, comenzaba a tejer un legado que resonaría a través de los siglos. Pero, ¿qué misterios acechaban en el corazón de esta dinastía que se extendió desde el 1046 a.C. hasta el 256 a.C.? Los Zhou no solo fueron los arquitectos de un sistema feudal que establecería las bases de la organización política, sino también los portadores de un cambio filosófico que transformaría el pensamiento chino. En sus vastas tierras, donde los ríos meandran como venas de vida, nacieron dos de las corrientes más poderosas, el confucianismo y el taoísmo. Pero, ¿cómo surgieron estas filosofías en un contexto tan turbulento? El período Zhou se divide en dos fases, la temprana y la tardía. Durante la fase temprana, los Zhou establecieron un nuevo orden tras derrocar a la dinastía Shang. Este nuevo sistema no era solo una cuestión de conquista, era un pacto casi sagrado. Los Zhou se presentaron como los hijos del cielo, legitimados por el mandato del cielo, un concepto que no solo afianzaba su derecho a gobernar, sino que también implicaba una responsabilidad hacia su pueblo. ¿Fue realmente el mandato divino lo que les otorgó poder, o había algo más terrenal en su ascenso? A medida que el sistema feudal se consolidaba, los señores feudales comenzaron a gobernar vastas extensiones de tierra en nombre del rey Zhou. Este modelo fomentó la descentralización del poder, dando paso a la aparición de clanes y nobles que se disputaban el control. Pero esta fragmentación también sembró las semillas del conflicto. ¿Podría decirse que el mismo sistema que prometía estabilidad también se convirtió en la raíz de la desconfianza y la guerra? El eco de esa desconfianza resonaría con especial fuerza durante la fase tardía de la dinastía Zhou. La creciente autonomía de los señores feudales les permitió acumular poder, desafiando la autoridad central. En este contexto de rivalidades y luchas internas, florecieron las ideas de pensadores que buscaban respuestas a la naturaleza del ser humano y su lugar en el universo. Confucio, un maestro y filósofo, emergió como una figura clave, proponiendo una ética centrada en la moralidad, la justicia y la jerarquía social. ¿Era su visión la clave para restaurar el orden en un mundo caótico? Nos preguntamos mientras exploramos sus enseñanzas. Por otro lado, el taoísmo, con su enfoque en la armonía con la naturaleza y la búsqueda del equilibrio, ofrecía un contraste radical. Lao Tzu, su fundador, proponía que el camino verdadero era el de la suavidad y la flexibilidad, desafiando la rigidez del pensamiento confucianista. Podría ser que el camino hacia la sabiduría no se encontraba en la lucha, sino en la aceptación. Reflexionamos ante la dualidad de estas filosofías. Sin embargo, el legado de los Zhou no se limitó a la política y la filosofía. También fue un periodo de esplendor cultural, donde la poesía, la música y las artes florecieron.
Las ceremonias elaboradas y los rituales complejos se convirtieron en el reflejo de una sociedad que buscaba comprender su lugar en el cosmos. ¿Qué secretos se ocultan tras las notas de esas melodías antiguas, que aún resuenan en la memoria colectiva de un pueblo? El final de la dinastía Zhou no fue simplemente un colapso, fue el inicio de una era de caos conocido como los reinos combatientes. La fragmentación del poder, la lucha por el dominio y el resurgimiento de las ideas filosóficas que habían germinado durante su reinado, marcarían el camino hacia una transformación profunda en la historia de China. ¿Qué lecciones se podían extraer de esa tumultuosa transición? ¿Y cómo influirían en el futuro del país? En medio de este enigma, el eco de la dinastía Zhou nos recuerda que el pasado no está muerto, vive en las corrientes de pensamiento y en las estructuras que aún perduran. La historia de China avanza, pero los ecos de sus antiguos legados siguen susurrando verdades fundamentales a las generaciones que vienen. Así, a medida que nos adentramos en el próximo capítulo, donde la sombra de la guerra y la fragmentación se cierne sobre el horizonte, nos preguntamos, ¿qué nuevos desafíos surgirán en la era de los reinos combatientes? La respuesta, como siempre, se encuentra en los misterios que aguardan en las páginas aún por descubrir de la historia china. Esa crisis no tardaría en transformarse en un torrente de caos y guerra. La dinastía Zhou, cuyos cimientos habían comenzado a resquebrajarse, dejó tras de sí un vacío que pronto sería llenado por la ambición desmedida de varios estados. Así, la era de los reinos combatientes emergió, un periodo donde el eco de las espadas y el clamor de batallas resonaban en cada rincón de lo que hoy conocemos como China. Entre el siglo V a.C. y la unificación bajo la dinastía Qin, este tiempo se convirtió en un laberinto de alianzas efímeras y conflictos despiadados. 7 reinos principales luchaban por el control, cada uno con su propio legado, deseos y secretos. Wei, An, Shao, Yan, Qin, Chu y Qi se enfrentaban en un escenario donde la diplomacia era tan volátil como la pólvora que se utilizaba en el campo de batalla. Pero, ¿qué llevó a estos reinos a sumergirse en un ciclo de violencia aparentemente interminable? Las raíces de esta era convulsa se hunden profundamente en la fragmentación del poder. Los señores feudales, que alguna vez habían jurado lealtad a la dinastía Zhou, comenzaron a actuar como monarcas en sus propios territorios. Las luchas por el dominio territorial no solo desataron guerras, sino que también dieron paso a una transformación cultural y filosófica. En medio de la desesperación y el sufrimiento, surgieron pensadores que buscaron respuestas. Confucio, Laozi y otros filósofos comenzaron a tejer un complejo entramado de ideas que buscaban entender la naturaleza humana y el orden social. Pero, ¿podrían las palabras de estos sabios realmente ofrecer consuelo en medio del estruendo de la guerra? La vida cotidiana de los ciudadanos se transformó en un enigma. Mientras los ejércitos marchaban y los nobles conspiraban, la población civil enfrentaba un dilema existencial. La agricultura, la base de la economía, sufrió estragos por el reclutamiento forzado y la destrucción de tierras. Los campesinos, atrapados entre la ambición de sus gobernantes y la necesidad de sobrevivir, se convirtieron en un recurso valioso en la maquinaria bélica. Las tierras que una vez habían florecido bajo el sol cobraban vida con el sudor y la sangre de aquellos que luchaban por un futuro incierto. ¿Era este el precio de la gloria? En medio de esta vorágine, el reino de Qin comenzó a destacar. Con una estrategia militar innovadora y un liderazgo decidido, Qin Shi Huang, el futuro primer emperador de China, forjó un camino hacia la unificación. Sus tácticas, que combinaban la fortaleza militar con una visión astuta de la política, lo llevaron a cimentar su poder y a convertirse en un símbolo de la ambición desmedida que caracterizaba a la época. Pero,
¿Fue su éxito el resultado de una habilidad excepcional o simplemente una consecuencia del caos reinante? Los conflictos no solo moldearon el paisaje físico, sino que también dejaron una huella indeleble en la psique colectiva de la población. Las historias de héroes y traidores, de victorias y derrotas, se convirtieron en relatos que resonarían a través de los siglos. Las crónicas de guerreros valientes y estrategias ingeniosas se entrelazaron con las tradiciones orales, dejando un legado que perduraría mucho más allá de la era misma. ¿Cuántos de estos relatos son verdaderos, y cuántos son productos de la memoria colectiva? Mientras el eco de las batallas resonaba, un cambio profundo se gestaba en la sombra. Las enseñanzas de los filósofos comenzaron a calar en la sociedad, promoviendo la idea de un orden moral que debía prevalecer sobre la barbarie de la guerra. En este contexto, el pensamiento confucianista empezaba a abrirse paso, ofreciendo una alternativa a la violencia. Las enseñanzas sobre el respeto, la lealtad y la moralidad empezaron a ser vistas como una luz en medio de la oscuridad. Pero, ¿podría realmente la filosofía cambiar el rumbo de un ciclo tan destructivo? La era de los reinos combatientes llegó a su fin, pero no antes de dejar una estela de legado en su paso. La unificación de China bajo la dinastía Qin no solo fue un hito político, sino también un momento decisivo en la historia de la humanidad. La transformación de un país dividido en un imperio unificado prometía un futuro en el que el caos daría paso a la organización y la estabilidad. Sin embargo, este futuro también traería consigo sus propios enigmas y desafíos. Así, las sombras de la guerra se desvanecieron, pero los ecos de esas batallas continuarían resonando en el tiempo. La construcción de la Gran Muralla, símbolo de poder y protección, marcaría el inicio de un nuevo capítulo. Un capítulo donde la ambición de un solo hombre cambiaría el destino de una nación para siempre. ¿Qué secretos se ocultarán tras esas murallas y qué nuevas historias surgirán de la unificación que estaba por llegar? Esa era de caos y guerra no tardaría en dar paso a una nueva era, una que prometía unidad y fortaleza. En medio de la desolación de los reinos combatientes, un hombre se alzaría, decidido a forjar un destino inquebrantable para su tierra. Qin Shi Huang, el primer emperador de China, se convertiría en el arquitecto de un imperio que resonaría a través de los siglos, dejando un legado marcado por la ambición y la grandeza. La historia de Qin Shi Huang es en sí misma un enigma, un tejido de intrigas, decisiones audaces y una insaciable sed de poder. Desde su ascenso al trono a los 16 años, su visión se centró en unificar los diversos estados en conflicto que desgastaban el país. Pero, ¿qué motivaciones lo llevaron a emprender esta monumental tarea? ¿Fue un deseo genuino de paz o el eco de una ambición desmedida? Con astucia y determinación, Qin Shi Huang comenzó su campaña de unificación en 221 a.C., estableciendo un nuevo orden que abolía las antiguas divisiones feudales. Con la instauración de un sistema administrativo centralizado, este joven emperador no solo redefinió el mapa político de China, sino que también sentó las bases de una identidad nacional. Sin embargo, su camino no estuvo exento de controversias. Para consolidar su poder, Qin Shi Huang llevó a cabo una serie de reformas radicales, incluyendo la estandarización de la escritura, las medidas y el sistema monetario. Estas acciones, aunque necesarias, fueron recibidas con resistencia y temor entre las élites locales. Pero ¿podía un imperio verdaderamente florecer sobre la sombra del descontento? A medida que su dominio se expandía, Qin Shi Huang enfrentó la amenaza de invasiones de tribus nómadas que acechaban en el norte. La inseguridad se cernía sobre su recién formado imperio, y la necesidad de protección se convirtió en una obsesión. Fue entonces cuando surgió la idea de una estructura titánica, una muralla que no solo defendiera su territorio, sino que también simbolizara su poder indiscutible. Así,
comenzó la construcción de la Gran Muralla, un ambicioso proyecto que transformaría el paisaje de China. Las primeras secciones de la muralla se levantaron utilizando piedras y tierra de las fortificaciones existentes, pero con el tiempo, la visión de Qin Shi Huang demandó más que simples reparaciones. Se estima que cientos de miles de trabajadores, incluidos soldados, campesinos y prisioneros, fueron reclutados para llevar a cabo esta titánica tarea. Entre el polvo y el sudor, se alzaron muros que se extenderían a lo largo de miles de kilómetros. Pero, ¿cuál sería el costo de tal empresa? La construcción de la muralla exigió sacrificios inimaginables. Muchos hombres perdieron la vida en su arduo trabajo, convirtiéndose en sombras que, según las leyendas, aún vagan por las tierras que protegieron. La Gran Muralla, más que un simple bastión contra los invasores, se erigió como un símbolo de la voluntad inquebrantable de Qin Shi Huang. Pero, ¿realmente logró su propósito? A pesar de su imponente presencia, la muralla no pudo evitar que las tribus nómadas atacaran en diversas ocasiones. Sin embargo, sí estableció un sentido de identidad entre los pueblos que habitaban el imperio, un recordatorio constante de que la unión era necesaria para la supervivencia. En el ocaso de su reinado, Qin Shi Huang se obsesionó con la inmortalidad. Tras la muerte de un hijo y la creciente presión de su imperio, el emperador buscó en las profundidades de la alquimia y la magia, convencido de que podía eludir el destino que aguardaba a todos los mortales. En su búsqueda desesperada, envió expediciones en busca de elixires sagrados, dejando una estela de misterio que aún persiste en la historia. ¿Fue su búsqueda de la inmortalidad una manifestación de miedo o un reflejo de su ambición desmedida? A medida que la sombra de su legado se extendía, la figura de Qin Shi Huang se tornó en un mito. Su muerte en 210 a.C. no marcó el final de su historia, sino el inicio de una serie de conflictos que llevarían a la división del imperio que tanto luchó por unificar. La Gran Muralla, aunque se erguía con orgullo, no podría evitar el desmoronamiento de su visión unificadora. Así, el eco de Qin Shi Huang y su monumental obra resuena en la historia de China, como un recordatorio de que la grandeza puede surgir de las cenizas del caos, pero también que el poder, en su forma más pura, puede ser un arma de doble filo. En el siguiente capítulo, nos adentraremos en el florecimiento cultural y económico de la dinastía Han, explorando cómo el legado de la Gran Muralla y del primer emperador sentaría las bases para el desarrollo del Camino de la Seda, un vínculo que cambiaría para siempre el destino de Asia. Esa crisis no tardaría en dar paso a un nuevo orden, uno que transformaría el tejido cultural y económico de China de maneras inimaginables. La dinastía Han, que gobernó desde el 206 a.C. hasta el 220 después de Cristo, emergió como un faro de civilización. En sus vastos territorios, se tejieron historias de gloria y de ambición, uniendo a un pueblo con un legado que resonaría a través de los siglos. Los Han no solo consolidaron el poder político, también fomentaron un florecimiento cultural sin precedentes. Las artes y las ciencias florecieron, y la invención del papel en el siglo II a.C. abriría las puertas a un nuevo mundo de conocimiento y comunicación. Pero ¿cómo pudieron los Han, tras el caos de la era de los reinos combatientes, lograr tal hazaña? La respuesta puede encontrarse en su enfoque hacia el comercio y la diplomacia, que se entrelazaba con el desarrollo del místico Camino de la Seda. Este antiguo sendero, que conectaba a China con las civilizaciones de Asia Central, se convirtió en un símbolo de intercambio cultural y económico. No solo mercaderes, sino también filósofos, artistas y exploradores se aventuraban por sus rutas serpenteantes. ¿Qué misterios y maravillas aguardaban en cada rincón de este trayecto? Desde los lujosos tejidos de seda hasta las especias exóticas, el comercio no solo enriquecía la economía Han, sino que también sembraba las semillas de un intercambio cultural vibrante.
Las caravanas que cruzaban desiertos ardientes y montañas heladas eran portadoras de más que solo bienes materiales, llevaban consigo ideas, religiones y tradiciones. El budismo, que más tarde florecería en tierras chinas, comenzó su travesía a través de estas rutas, desafiando las concepciones tradicionales y sembrando el germen de la espiritualidad en un pueblo que había conocido el confucianismo y el taoísmo. ¿Qué impacto tendría esto en la identidad cultural de una nación en expansión? Los Han, conscientes de su posición privilegiada, establecieron relaciones diplomáticas con potencias lejanas. Las embajadas enviadas a la cuenca del Mediterráneo y a las tierras de los persas no solo buscaban comerciar, sino también abrir puertas hacia el conocimiento y la paz. En un mundo donde el conflicto parecía ser la norma, los Han se convirtieron en arquitectos de la diplomacia. ¿Sería este el secreto de su longevidad y del poder que ostentaron durante siglos? Sin embargo, a pesar de su esplendor, la dinastía Han no estaba exenta de sombras. Los conflictos internos, las luchas por el poder y la corrupción comenzaron a erosionar su base. Aquello que había sido una época de esplendor cultural pronto se vería amenazado por la fragmentación política. La misma red de comercio que había alimentado su riqueza comenzó a transformarse en un campo de batalla, donde clanes rivales luchaban por el control de las rutas comerciales. El eco de la gloria Han se tornaba en un susurro de descontento. A medida que los Han se enfrentaban a desafíos cada vez más complejos, el camino de la seda seguía su curso. Las caravanas no solo transportaban mercancías, se convirtieron en portadoras de un legado cultural que desbordaba las fronteras chinas. La influencia de la dinastía Han se extendió más allá de sus territorios, tejiendo una red que conectaba a diferentes civilizaciones en un tapiz de interacciones humanas. Mientras la dinastía comenzaba a tambalearse, el camino de la seda se convertía en un símbolo de unidad cultural, uniendo a pueblos diversos en un intercambio continuo. ¿Cómo se vería este legado en las generaciones futuras? ¿Sería un camino hacia la creación de un mundo interconectado o un sendero hacia la fragmentación definitiva? Las preguntas que surgen de este florecimiento cultural y económico son profundas y enigmáticas. A medida que la dinastía Han comenzaba a desvanecerse, su legado cultural seguía vivo, aguardando el momento de su resurgimiento. Pero el eco de la historia no se detiene aquí. Con la caída de los Han, una nueva era se avecinaba, marcada por la introducción de nuevas filosofías y la fragmentación política que cambiaría el rumbo de China para siempre. Y así, mientras el viento arrastra las últimas hojas de un esplendor olvidado, el budismo comienza a cobrar vida entre las sombras de la inestabilidad. La próxima etapa de esta travesía histórica nos llevará a ese punto crítico donde la espiritualidad se entrelaza con la política, y la búsqueda de la verdad se convierte en una luz que guía a un pueblo perdido. ¿Listos para desentrañar este nuevo enigma? Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa crisis no tardaría en transformar el vasto paisaje político de China. Con la caída de la dinastía Han en el siglo III d.C., un eco de inestabilidad resonó a través de la tierra, marcando el inicio de un período tumultuoso. En medio de esta fragmentación, un nuevo protagonista emergía en el horizonte cultural: el budismo. Este legado espiritual, que había florecido en la India, comenzaría a tejerse en el tejido social y político de China, ofreciendo respuestas a preguntas que resonaban en los corazones de su pueblo. El budismo llegó a China por primera vez a través de la ruta de la seda, ese antiguo corredor de comercio que no solo transportaba mercancías, sino también ideas y creencias. ¿Qué buscaban los viajeros que cruzaban desiertos y montañas? Tal vez, la esperanza de un significado más profundo en un mundo marcado por el sufrimiento y la inestabilidad. A medida que los monjes budistas se asentaban, su presencia comenzó a sembrar un nuevo tipo de pensamiento.
En un país donde la filosofía confuciana había dominado durante siglos, ¿cómo podría el budismo encontrar su lugar? La llegada del budismo no fue un acto aislado. Fue un reflejo de la búsqueda humana por la comprensión del sufrimiento y la trascendencia. A medida que las dinastías se desmoronaban, el pueblo encontraba en estas enseñanzas un consuelo inquebrantable. La idea de la impermanencia, central en el budismo, resonaba con la realidad de un imperio desmoronándose. ¿Quién no se sentía atrapado en un ciclo de renacimiento y muerte, no solo en la vida, sino también en la historia misma? Pero la introducción del budismo trajo consigo no solo paz espiritual, sino también un reto a las estructuras de poder existentes. Los monasterios comenzaron a florecer, convirtiéndose en centros de aprendizaje y refugio, así como en actores políticos en un escenario dividido. Las tensiones surgieron entre los antiguos valores confucianos y las nuevas enseñanzas que cuestionaban la jerarquía y la tradición. En este contexto, las tierras de China se fragmentaban en reinos en guerra, donde la lealtad al clan y la búsqueda de poder eclipsaban la unidad. La dispersión del poder en este periodo, conocido como la Era de los Tres Reinos, se caracterizó por luchas constantes entre gobernantes que buscaban consolidar su dominio. En este caos, el budismo, con su promesa de salvación y liberación del sufrimiento, se convirtió en un faro de esperanza para muchos. ¿Fue acaso un refugio ante el desasosiego de la vida diaria o un medio para escalar en la jerarquía social? Los monjes, a menudo apoyados por príncipes y nobles, comenzaron a jugar un papel crucial en la política. La fragmentación política y la proliferación del budismo no solo cambiaron el paisaje social, sino que también alimentaron un profundo intercambio cultural. Las tradiciones artísticas comenzaron a incorporar símbolos budistas, y la literatura se enriqueció con nuevas narrativas que exploraban temas de espiritualidad y búsqueda interna. Las imágenes de Buda se esparcieron como un símbolo de esperanza en un tiempo de desesperanza. ¿Qué significaba esta transformación para la identidad china emergente? A medida que las guerras continuaban y las alianzas se formaban y deshacían, el budismo encontró su camino hacia la vida cotidiana de las personas. Las enseñanzas de amor y compasión se esparcieron entre las masas, ofreciendo una alternativa a la dureza de la lucha por el poder. Pero mientras el budismo ganaba terreno, ¿podría realmente unificar una nación fragmentada? Los conflictos no cesaron, y la pregunta sobre la viabilidad de un imperio budista se convirtió en un enigma. Los siglos posteriores llevarían a una mayor complejidad en la relación entre el budismo y las dinastías chinas que seguirían. A medida que la dinastía Sui emergía de las cenizas de la fragmentación, se abría un nuevo capítulo en esta historia de esperanzas, luchas y transformaciones. La historia del budismo en China, lejos de ser una simple introducción a una nueva fe, se convirtió en una narrativa entrelazada con el destino de una nación en busca de su esencia. Mientras los ecos de la fragmentación y la búsqueda espiritual continuaban resonando, una nueva era estaba a punto de comenzar. La dinastía Tang se alzaría como un faro cultural y político, un periodo que no solo abrazaría el budismo, sino que lo integraría en su propio legado, llevando a China a una de sus edades doradas. ¿Qué maravillas y misterios aguardaban en los años de esplendor que se avecinaban? La respuesta se encuentra en la historia que está por desvelarse. Esa crisis no tardaría en dar paso a una era de esplendor y transformación que marcaría el curso de la historia china. La dinastía Tang, que gobernaría desde el año 618 hasta el 907 después de Cristo, emergió como un faro de cultura, poder y creatividad, iluminando el vasto territorio de China con sus logros. Pero, ¿qué secretos y misterios se esconden tras esta época dorada que ha fascinado a generaciones? En los albores de la dinastía Tang, la antigua China se encontraba en un cruce de caminos.
Tras la fragmentación y el desasosiego que dejó el periodo de las dinastías del norte y del sur, el emperador Gaozu, con su astucia política y militar, forjó un nuevo imperio que prometía unidad y prosperidad. La corte de Chang'an, la capital, se convirtió en un epicentro de actividad cultural y comercial, donde las ideas fluían como el agua en los ríos del país. En este entorno vibrante, el arte, la literatura y la filosofía florecieron como nunca antes. Pero ¿qué fue lo que permitió a la dinastía Tang alcanzar tal esplendor? La respuesta se encuentra en la interconexión de varios factores: la apertura hacia el extranjero, la promoción de las artes y la consolidación administrativa. Durante este periodo, las rutas comerciales, como la famosa Ruta de la Seda, no solo facilitaron el comercio de seda y especias, sino que también permitieron el intercambio de ideas y culturas. Y así, Chang'an se convirtió en un crisol donde se mezclaban influencias de Persia, India y más allá. La poesía, en particular, encontró su voz en esta era. Poetas como Li Bai y Du Fu, cuyos versos resuenan a través de los siglos, capturaron la esencia de su tiempo, explorando tanto la belleza efímera de la vida como las profundas luchas del ser humano. ¿Cómo es posible que palabras escritas hace 1000 años sigan tocando el corazón de las personas hoy? Este legado literario es un testimonio del poder del arte para trascender el tiempo y el espacio. El budismo, que había comenzado a arraigarse en China durante la dinastía Han, también encontró su apogeo en la dinastía Tang. Con la llegada de monjes y textos sagrados de la India, la fe budista se fusionó con las tradiciones chinas, creando un sincretismo único que enriqueció la espiritualidad del pueblo. Los templos budistas, con sus intrincadas esculturas y vastas bibliotecas, se convirtieron en centros de aprendizaje, atrayendo a pensadores y buscadores de la verdad. Sin embargo, ¿qué misterios se ocultan detrás de estas prácticas espirituales? ¿Qué verdades eternas intentaban desentrañar a aquellos que se adentraban en la meditación? La dinastía Tang no solo se destacó en el ámbito cultural, también dejó una huella indeleble en la administración y la política. La implementación del sistema de exámenes imperiales, que buscaba seleccionar a los más capaces para ocupar cargos en el gobierno, revolucionó la burocracia china. Este enfoque meritocrático, aunque con sus sombras y limitaciones, permitió que las clases sociales menos favorecidas tuvieran una oportunidad de ascender, generando una movilidad social que resonaría a lo largo de los siglos. ¿Pero fue realmente este sistema una solución a los problemas de corrupción y favoritismo? A medida que la dinastía Tang se expandía, también lo hacía su influencia militar. Con campañas exitosas en el Tíbet, Corea y el suroeste de China, el imperio se consolidó como una potencia formidable. Sin embargo, este crecimiento no estuvo exento de desafíos. La ambición y el poder también trajeron consigo la traición y la conspiración, y las sombras de la inestabilidad comenzaron a asomarse en el horizonte, augurando el fin de una era dorada. Las luchas internas y la presión de enemigos externos empujaron a la dinastía hacia un inevitable declive. En este contexto, surge una pregunta inquietante. ¿Podría el esplendor de la dinastía Tang haber sido simplemente un eco de lo que una vez fue, condenado a desvanecerse en la historia? Así, mientras el legado de la dinastía Tang perduraba en la memoria cultural y artística de China, las semillas de su eventual caída comenzaban a germinar. Las innovaciones y los logros de esta era dorada no solo dejaron una marca indeleble en la historia, sino que también sentaron las bases para los turbulentos cambios que vendrían. Con el ocaso de la dinastía Tang, el telón se levantará para revelar la siguiente etapa en la historia de China. Una era de innovación y avance que florecería bajo la dinastía Song. ¿Qué misterios nos deparará esta nueva época? ¿Y cómo moldeará el futuro de una nación en constante transformación? La Edad de Oro Tang dejó un eco resonante en la historia de China,
Pero ese eco no se desvanecería con el tiempo, más bien, se transformaría en una sinfonía de innovaciones durante la dinastía Song. En un periodo marcado por el optimismo y el renacimiento, la nación se sumergía en un mar de avances que cambiarían su rumbo para siempre. Pero, ¿cómo logró China, en un espacio tan breve, convertirse en una cuna de descubrimientos que desafiaban la imaginación? El núcleo de esta transformación se hallaba en la prosperidad económica, un fenómeno estimulante que no solo permitió la acumulación de riqueza, sino que también propició un ambiente fértil para la creatividad. Las ciudades florecían como nunca antes, y el comercio se expandía a través de las rutas que conectaban el vasto imperio con regiones lejanas. En este contexto, la vida cotidiana se impregnaba de un aire de expectativa, donde cada rincón podía ocultar un nuevo descubrimiento, un nuevo misterio. Pero, ¿qué avances específicos emergieron de esta vibrante atmósfera? Uno de los hitos más fascinantes fue la invención de la imprenta, una tecnología que revolucionaría la forma en que se compartían ideas y conocimientos. Antes de este avance, los textos eran copiados a mano, un proceso meticuloso que limitaba su difusión. Sin embargo, con la imprenta de tipos móviles, las palabras podían ser impresas en masa, democratizando el acceso a la información. Los eruditos y poetas de la época se convertían en los nuevos heraldos de la sabiduría, mientras las ideas florecían en un sinfín de páginas. ¿Pero fue realmente así, o había algo más oscuro en esta expansión del conocimiento? En paralelo, otro logro monumental surgía de las sombras, la pólvora. Este enigmático compuesto, que había sido descubierto por alquimistas en busca de la inmortalidad, pronto encontró su camino hacia la guerra, transformando el arte de la batalla para siempre. Las primeras aplicaciones, como los fuegos artificiales, deslumbraban al público, pero no tardarían en ser utilizadas con un propósito más siniestro. Las guerras se adentraron en una nueva era, donde el estruendo de explosiones resonaría en los campos de batalla, cambiando la dinámica del poder. Así, en un giro irónico, la búsqueda de la eterna juventud se convertía en un catalizador de la destrucción. ¿Qué secretos aguardaban aún en las profundidades de esta nueva era? La dinastía Song no solo se destacó por sus innovaciones tecnológicas, sino también por su capacidad de fomentar una cultura de innovación. Los inventores y artesanos, apoyados por una economía en crecimiento, empezaron a experimentar con nuevos métodos y materiales. La porcelana fina, los textiles elaborados y la pintura en tinta se convirtieron en símbolos de un arte que no solo deleitaba los sentidos, sino que también reflejaba un profundo sentido de identidad nacional. Sin embargo, en este florecimiento cultural, ¿acaso había un temor latente de perder la esencia de lo que significaba ser chino? La sociedad Song también se vio transformada por la aparición de nuevas clases sociales, donde los comerciantes y artesanos comenzaron a ganar influencia y reconocimiento. Este ascenso desafió las estructuras tradicionales de poder, creando un mosaico social donde la riqueza y el talento podían eclipsar el linaje noble. La meritocracia comenzaba a asomar su rostro en un país que había sido tradicionalmente gobernado por la aristocracia. Pero, ¿cuáles serían las repercusiones de esta nueva dinámica en un imperio tan vasto y diverso? A medida que los avances continuaban suscitando admiración y asombro, también planteaban preguntas inquietantes sobre el futuro. La invención de la brújula, por ejemplo, no solo facilitó la navegación en mares lejanos, sino que también abrió las puertas a la exploración y al comercio internacional. Sin embargo, ¿cuáles serían las consecuencias de esta expansión? ¿Podría la búsqueda de nuevas tierras y riquezas conducir a conflictos y tensiones con naciones vecinas? Así, a medida que la dinastía Song se consolidaba como un faro de innovación y progreso, el misterio que rodeaba su legado se volvía cada vez más profundo. Las sombras del pasado y del futuro se entrelazaban,
creando una narrativa compleja que invitaba a la reflexión. La historia de la pólvora y la imprenta era solo un capítulo en un libro más extenso, donde cada página revelaba no solo los logros, sino también los dilemas eternos de la humanidad. La prosperidad de la dinastía Song, marcada por sus innovaciones y su efervescente vida cultural, no sería suficiente para evitar el giro tumultuoso que se avecinaba. Las sombras de la invasión mongola comenzaban a proyectarse sobre el horizonte, como un presagio de lo que estaba por venir. ¿Cómo se enfrentarían los Song a este nuevo desafío que amenazaba con desatar el caos en su floreciente imperio? La respuesta, como siempre en la historia, se hallaba en el entrelazado de sus decisiones y destinos. Esa era de innovación y esplendor no tardaría en verse sacudida por las sombras de la guerra. En el siglo XIII, un eco de caballos desbocados y gritos de guerra resonaría a través de las vastas llanuras de Asia, marcando el inicio de una de las invasiones más temidas de la historia. La llegada de los mongoles, liderados por Genghis Khan y sus descendientes, traería consigo no solo la devastación, sino también la transformación de la propia esencia de China. Bajo la estela de los vientos de la estepa, los mongoles, hábiles guerreros y astutos conquistadores, comenzaron su marcha imparable hacia el corazón del imperio chino. ¿Cómo logró un ejército nómada, cuya vida giraba en torno a la movilidad y la caza, someter a una civilización tan rica y antigua? Este enigma se revela a través de la habilidad táctica de sus líderes y la brutalidad de su asalto. En 1215, tras un asedio despiadado, la ciudad de Beijing caería en manos de los invasores, un presagio de lo que vendría. A medida que los mongoles avanzaban, sembraban no solo el terror, sino también el caos. La dinastía Jin, que dominaba el norte de China, se desmoronaba ante la presión de estas fuerzas indomables. Los relatos de ciudades arrasadas y poblaciones masacradas comenzaron a circular, convirtiéndose en un eco aterrador que llenaba de inquietud a los que vivían en la vasta tierra china. Pero el final de una dinastía no es solo un cuento de destrucción, es también un preludio a la creación de algo nuevo. ¿Qué legado dejaría esta invasión en la historia de China? En medio de esta vorágine, un joven líder mongol comenzaría a trazar su propio camino hacia la gloria. Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, emergió como una figura central en esta narrativa. Su visión iba más allá de la mera conquista, anhelaba unificar y gobernar, no solo como un conquistador, sino como un emperador. En 1271, estableció la dinastía Yuan, marcando un hito histórico que cambiaría la percepción del imperio mongol. ¿Podría la brutalidad de la guerra dar paso a un nuevo orden bajo el manto de la civilización china? Bajo la dinastía Yuan, Kublai Khan implementó una serie de reformas que, sorprendentemente, promovieron la integración cultural entre los mongoles y los chinos. La administración era, en su mayoría, china, y la burocracia se adaptó para aprovechar el vasto conocimiento y la rica historia de la civilización china. Las antiguas tradiciones se entrelazaron con las nuevas influencias, dando lugar a un florecimiento cultural que, aunque marcado por la opresión, también reveló un intercambio fascinante de ideas y prácticas. Podría ser que, en medio de la adversidad, la humanidad siempre encuentre un camino hacia la creatividad y el renacer. Sin embargo, la dinastía Yuan no estaba exenta de conflictos. Las tensiones entre los mongoles y la población china eran palpables, alimentadas por la percepción de los conquistadores como opresores. Los levantamientos y las revueltas marcaron la era, y a medida que los años avanzaban, el control de Kublai Khan comenzaría a desvanecerse. El eco de la resistencia se alzaba, un recordatorio de que la historia está tejida con los hilos de la lucha y la resiliencia. A medida que el siglo XIV se acercaba, la dinastía Yuan enfrentaba una crisis de legitimidad. Las sequías y las hambrunas, junto con el descontento popular,
se convirtieron en un caldo de cultivo para la rebelión. Y así, la sombra de una nueva era comenzaba a cernirse sobre el horizonte. ¿Sería este el final de la dinastía Yuan, o las lecciones aprendidas de la invasión mongola permitirían a los chinos renacer una vez más de las cenizas de la opresión? Mientras los destinos de los pueblos se entrelazaban en un ciclo de conquista y resistencia, la historia de China se preparaba para dar un giro dramático. Las semillas de la resistencia estaban plantadas, y la restauración del dominio chino estaba a la vista. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la dinastía Ming emergió de la turbulencia y la lucha, restableciendo el orgullo nacional y abriendo un nuevo capítulo en la rica historia de China. Esa crisis no tardaría en transformarse en una oportunidad. En el horizonte de la historia, la dinastía Ming emergía como un faro de esperanza, una respuesta a las sombras que habían oscurecido a China durante la invasión mongola. En 1368, un campesino llamado Su Yuanzhang, conocido como el emperador Hongwu, se alzó contra el dominio extranjero, desatando un movimiento de resistencia que marcaría el renacer de una nación. Con su ascenso, el eco de una China unida resonaría en cada rincón del vasto imperio. Bajo el estandarte de la dinastía Ming, se restaurarían los valores chinos tradicionales, y la cultura florecería como nunca antes. Las reformas educativas y administrativas de Hongwu sentaron las bases de un sistema que permitiría el ascenso de la meritocracia. Pero, ¿qué pasaría con aquellos que aún llevaban la marca de la opresión mongola? ¿Podrían realmente olvidar? La respuesta se revelaría no solo a través de las palabras, sino también a través de las acciones. En los vastos océanos, una nueva era de exploración comenzaba. Zheng He, un almirante de origen musulmán y uno de los más grandes navegantes de la historia, se convertiría en el emblema de la expansión marítima Ming. Con una flota de barcos de madera que desafiaban las proporciones del tiempo, Zheng He zarpó en 7 expediciones entre 1405 y 1433, descubriendo tierras lejanas y forjando lazos con culturas que apenas comenzaban a ser conocidas por los chinos. Durante sus viajes, se preguntaba, ¿qué misterios aguardaban en las costas de la India, en el corazón de África, o más allá, en los confines de los mares desconocidos? Los barcos de Zheng He, colosales y decorados con colores vibrantes, llevaban más que mercancías, transportaban la esencia misma del pueblo chino. En cada puerto, el almirante no solo comerciaba, sino que también ofrecía un fascinante intercambio cultural. Al llegar a Malasia, Java o incluso a las costas de la isla de Zanzíbar, las leyendas de su paso se entrelazaban con las historias de los pueblos que conocía. Pero, ¿fue este un verdadero encuentro de civilizaciones, o simplemente un eco de ambiciones imperiales? Las expediciones de Zheng He no solo ampliaron el dominio marítimo de la dinastía Ming, sino que también desafiaron la concepción de la geografía del mundo. Un mundo lleno de posibilidades y, al mismo tiempo, de enigmas. Las impresionantes flotas Ming, que llevaban todo tipo de tesoros y conocimientos, se convirtieron en un símbolo de poder y riqueza. Sin embargo, tras ese esplendor, se escondían tensiones y rivalidades internas. A medida que los Ming se afirmaban, la corte se dividía en facciones, cada una luchando por el favor del emperador. La política, un laberinto oscuro, revelaba que el camino hacia la grandeza estaba plagado de traiciones y conspiraciones. Mientras Zheng He navegaba por mares lejanos, en la capital, las sombras del poder se entrelazaban con la ambición desmedida. ¿Quiénes eran realmente los que estaban al mando? ¿Podrían las mismas fuerzas que habían elevado a la dinastía Ming ser las que la llevaran a su caída? El legado de Zheng He perduró en la memoria colectiva de China, un faro de lo que podría haber sido un imperio verdaderamente global. Sin embargo, la falta de interés en continuar con las exploraciones marítimas,
influenciada por una creciente mirada introspectiva hacia la agricultura y la autosuficiencia, comenzó a marcar el declive de esta era. La corte Ming, atrapada en sus propias intrigas, desvió su atención y recursos, dejando que la sombra del pasado se alzara nuevamente. El destino de la dinastía Ming, que una vez brilló con la luz de la gloria y la exploración, estaba ahora en un camino incierto. Los ecos de las ambiciones de Zheng He se perdían en el tiempo, mientras los retos políticos y las amenazas externas comenzaban a asomar en el horizonte. En este período de transformación, la China que una vez había mirado hacia el mar comenzaba a volver su mirada hacia las montañas y los ríos que habían definido su identidad por siglos. El resurgir de los Ming, aunque espectacular, era solo el preludio de la construcción del Imperio Qing. Las sombras de la historia se alzan, y con ellas, la promesa de un nuevo capítulo que revelará cómo la dinastía Qing se expandió territorialmente y consolidó su poder, tejiendo un nuevo destino para la vasta tierra de China. Esa restauración del dominio chino bajo la dinastía Ming no tardaría en atraer las miradas de nuevos conquistadores. En el horizonte, un grupo de guerreros de tierras lejanas, los manchúes, se preparaba para escribir su propia historia en el vasto tapiz de la civilización china. La dinastía Qing, la última de su tipo, emergió de la penumbra como un enigma de poder y expansión, un capítulo que, a menudo, se presenta como un legado de grandeza y turbulencia. A medida que los manchúes cruzaron la Gran Muralla, un símbolo de defensa y separación, se desató un torrente de acontecimientos que transformaría no solo la geografía, sino también el corazón mismo de China. ¿Qué motivaciones impulsaron a estos guerreros a conquistar tierras que parecían inalcanzables? La respuesta se encuentra en el deseo de consolidar su poder y extender su influencia más allá de sus fronteras, un deseo que resonaba en los ecos de las antiguas dinastías chinas. La dinastía Qing se estableció en 1644, y en sus inicios, se enfrentó a la resistencia de los Ming leales. Sin embargo, los manchúes demostraron ser astutos estrategas, utilizando tácticas que desdibujaban las líneas entre invasores y gobernantes. En un giro de los acontecimientos, no solo conquistaron el corazón del imperio, sino que también abrazaron sus tradiciones, creando un legado de fusión cultural que aún perdura. Pero ¿fue realmente así, una simple asimilación, o había un plan más profundo en juego? La expansión territorial de la dinastía Qing fue meteórica. Desde el sur, donde las tierras de Guangdong y Guangxi se integraron en el imperio, hasta el norte, donde el vasto desierto de Mongolia fue incorporado, los Qing se convirtieron en los arquitectos de un imperio que abarcaba más de 13 millones de kilómetros cuadrados. En el proceso, establecieron un gobierno centralizado que prometía estabilidad y prosperidad. Pero, ¿a qué costo? La sombra de la opresión se cernía sobre aquellos que se resistían a su dominio. La consolidación del poder Qing también se reflejó en la administración de su vasto territorio. A través de un sistema de gobernadores y funcionarios, la dinastía logró mantener el control sobre diversas etnias y culturas. A medida que los siglos pasaban, surgió un nuevo orden social. Las clases privilegiadas, los literatos y los comerciantes, florecieron en este entorno, creando una cultura rica y diversa. Sin embargo, en los rincones oscuros de este esplendor, la tensión entre los manchúes y los chinos Han se mantenía latente. ¿Podrían realmente coexistir dos culturas tan diferentes bajo un mismo estandarte? El arte y la cultura también prosperaron en este periodo. Los Qing, al igual que sus predecesores, fomentaron el desarrollo de la pintura, la poesía y la ópera. Las obras maestras de la porcelana y la laca se convirtieron en símbolos de un imperio que, en su apogeo, era admirado en todo el mundo. Pero, mientras las artes florecían, el pueblo enfrentaba desafíos. Las desigualdades sociales comenzaron a surgir,
y las tensiones se palpaban en el aire, como una tormenta que se avecinaba. ¿Acaso el esplendor cultural podría ocultar un descontento creciente entre las masas? Con el paso del tiempo, la dinastía Qing se encontró atrapada en un delicado equilibrio entre la modernización y la tradición. Las influencias extranjeras comenzaron a infiltrarse en la vida cotidiana, y la llegada de misioneros y comerciantes europeos trajo consigo un aire de cambio. En este contexto, la pregunta persiste: ¿podría el imperio adaptarse sin perder su esencia? A medida que se producía esta transformación, los antiguos sistemas de gobierno mostraban signos de debilidad, y las esperanzas de un futuro brillante comenzaron a desvanecerse como el humo de una antorcha en la noche. La época dorada de los Qing, caracterizada por su poder y expansión, no tardaría en ser eclipsada por la sombra de las crisis que se avecinaban. Las guerras del opio, los levantamientos y la intervención de potencias extranjeras marcarían el comienzo del fin de un imperio que había alcanzado tanto. En este contexto de inestabilidad, la pregunta que sobrevuela es: ¿qué heridas profundas se abrirían en la historia de China bajo la presión de la modernidad? Así, el capítulo de la construcción del imperio Qing se cierra, dejando tras de sí un legado de conquista y conflicto. La promesa de un futuro incierto se cierne sobre el horizonte, mientras los ecos de la historia resuenan en cada rincón del vasto imperio. La próxima etapa de esta travesía nos llevará a la humillación del siglo XIX, donde las sombras de la intervención extranjera comenzarán a moldear el destino de una nación en crisis. Esa crisis no tardaría en transformarse en un oscuro capítulo de la historia china, un periodo conocido como la humillación del siglo XIX. Las guerras del opio, que estallaron en la década de 1830, no solo marcaron el inicio de un conflicto bélico, sino que también desencadenaron un torrente de consecuencias que arruinarían el tejido de la soberanía china. En este periodo, las potencias extranjeras, impulsadas por la ambición y el deseo de control, se convirtieron en sombras que se cernían sobre el vasto imperio. Todo comenzó con el comercio del opio, una droga que había encontrado su camino desde las plantaciones de amapola en India hasta los puertos de Cantón. Para Gran Bretaña, el opio era más que un simple producto, era un medio de intercambio que equilibraba el déficit comercial provocado por la creciente demanda de té, seda y porcelana china. La adicción al opio no tardó en extenderse, y con ella, un nuevo tipo de dependencia, la del Imperio Británico sobre la economía china. Pero ¿fue realmente esta la razón por la que la prosperidad de una civilización milenaria se transformó en cenizas? Cuando el gobierno Qing, alarmado por el impacto devastador del opio en su población, decidió actuar, la respuesta británica fue contundente. En 1839, el comisionado Lin Se-su incautó y destruyó más de 1,000 toneladas de opio, un acto de desafío que resonaría en los salones de Londres. En lugar de buscar un diálogo, Gran Bretaña optó por la guerra, desatando el primer conflicto anglo-chino. Las balas, cargadas de pólvora y ambición, se convirtieron en el eco de un imperio que se negaba a sucumbir ante la resistencia de un país que había florecido durante siglos. Las batallas se sucedieron, y con cada victoria británica, la soberanía china se desvanecía como un espejismo. El Tratado de Nankín de 1842, que puso fin a la Primera Guerra del Opio, se convirtió en un símbolo de la humillación y la desigualdad. China no solo cedió Hong Kong a los británicos, sino que también tuvo que abrir varios puertos al comercio extranjero, resignándose a la imposición de tarifas y condiciones que la convertían en una sombra de lo que había sido. ¿Qué legado quedaría de una nación que se veía obligada a negociar su propia dignidad? Sin embargo, el impacto de estas guerras no se limitó a la pérdida territorial. La llegada de potencias como Francia, Alemania y Japón, que se unieron a la danza del imperialismo, profundizó aún más la crisis de la dinastía Qing.
Las concesiones, los tratados desiguales y los conflictos crecientes se entrelazaron con la inestabilidad interna, creando un caldo de cultivo perfecto para la agitación social. La historia de una civilización, rica en cultura y avances, se tornaba en un relato de miseria y desesperanza. ¿Cómo pudo un imperio que había sobrevivido a dinastías, invasiones y revoluciones sucumbir ante la presión extranjera? Las guerras del opio no solo fueron conflictos sobre el comercio, fueron un ataque directo a la identidad cultural de China. La introducción del opio y la consiguiente adicción masiva transformaron a millones de personas en sombras de sí mismas. La sociedad se fragmentó, y las voces de aquellos que clamaban por un despertar se ahogaron bajo el peso de la opresión y la desesperanza. En este contexto, surgieron movimientos de resistencia, como la Sociedad de los Puños Armoniosos, que desatarían la rebelión más devastadora de la época, la rebelión de los Boxers. Pero, ¿sería suficiente el clamor de un pueblo herido para revertir su destino? El eco de la humillación y el sufrimiento perduró en el aire, mientras las potencias extranjeras se repartían el botín. La dinastía Qing, debilitada y rodeada por enemigos tanto internos como externos, se encontraba al borde del abismo. Las semillas de la revolución comenzaban a germinar, y el tiempo del cambio se aproximaba. En un país donde el pasado y el futuro se entrelazan en un eterno ciclo, la caída de la dinastía Qing sería inminente, marcando el fin de un legado imperial que había perdurado durante siglos. Así, mientras los ecos de la humillación resonaban en la memoria colectiva de una nación, el camino hacia la caída del imperio se trazaba. La historia de China no solo se contaba a través de sus victorias, sino también de sus derrotas, y el siguiente capítulo revelaría los eventos que llevaron a la transformación radical de su estructura política y social. La caída del imperio era inminente, y con ella, un nuevo amanecer se asomaba en el horizonte. Esa crisis no tardaría en desatar una tormenta perfecta que llevaría a la dinastía Qing hacia su inevitable ocaso. A medida que las sombras de la humillación del siglo XIX se cernían sobre el imperio, China se encontraba en un cruce de caminos, donde las viejas instituciones comenzaban a desmoronarse, dejando al descubierto un legado desgastado por siglos de dominación. La dinastía Qing, que había llegado a ser un gigante en su apogeo, ahora se hallaba atrapada en una red de corrupción, rebeliones y la presión implacable de las potencias extranjeras. Los ecos de un descontento generalizado resonaban en las calles. Las condiciones sociales y económicas estaban en un punto de quiebre. La población, sometida a la pobreza y la opresión, comenzaba a cuestionar la legitimidad de un régimen que había perdido su capacidad de proteger a su pueblo. ¿Pero fue realmente así? ¿Había en la historia de la dinastía Qing un momento en que el poder no se había visto corroído por la codicia y el abuso? En el corazón de esta turbulencia, un fermento de ideas revolucionarias comenzaba a florecer. Inspirados por el pensamiento occidental y los modelos democráticos emergentes, intelectuales y reformistas se alzaron en un clamor por el cambio. Entre ellos, figuras como Sun Yat-sen, un ferviente defensor de la modernización y la democracia, comenzaban a atraer a las masas hacia un nuevo ideal. La pregunta que flotaba en el aire era: ¿podría un nuevo orden resurgir de las cenizas de un imperio que había perdido su rumbo? Las rebeliones se multiplicaban, cada una más audaz que la anterior. La más significativa de todas, la rebelión de los Boxers, estalló en 1900 como un grito desesperado contra la influencia extranjera. Esta insurrección, que buscaba expulsar a los extranjeros y erradicar el cristianismo, se convirtió en un símbolo de la resistencia nacional. Sin embargo, esta lucha se enfrentó a la feroz represión de una coalición internacional, lo que solo sirvió para desvelar la debilidad de un imperio que, antaño, había dominado vastos territorios.
A medida que los acontecimientos se desarrollaban, las potencias occidentales, ávidas de expandir su influencia, comenzaron a imponer condiciones draconianas. La humillación de los tratados desiguales dejó a China en una posición de vulnerabilidad extrema. La dinastía Qing, incapaz de hacer frente a las exigencias externas, se sumió en una crisis de legitimidad. ¿Qué futuro aguardaba a un imperio que se había convertido en una mera sombra de sí mismo? El año 1911 marcó un punto de inflexión crucial. La Revolución Xinyi, un levantamiento que abogaba por la abolición de la monarquía y la instauración de una república, comenzó a tomar forma. Las tropas se alzaron en armas, y el descontento popular se transformó en una poderosa ola de cambio. En un giro dramático, la dinastía Qing se vio obligada a abdicar, poniendo fin a más de 2000 años de dominación imperial. Mientras el eco de la proclamación de la República resonaba en el vasto territorio chino, muchos se preguntaron, ¿podría realmente nacer un nuevo orden de este caos? La transición fue anything but smooth. La fragilidad de la nueva república se enfrentaba a desafíos internos y externos, y el legado de siglos de imperialismo no se desvanecería sin más. Las luchas de poder entre nacionalistas y comunistas ya comenzaban a vislumbrarse en el horizonte, un preludio de las tormentas que aún estaban por venir. El telón caía sobre la era imperial, pero en el horizonte se perfilaban nuevas luchas. La República de China estaba a punto de nacer, marcada por la incertidumbre y la esperanza. En el siguiente capítulo, exploraremos la larga marcha hacia la República, donde la lucha por el poder se convertiría en un escenario de rivalidades, traiciones y aspiraciones que darían forma al futuro de una nación en busca de su identidad. ¿Qué secretos revelarán estas luchas en el viaje hacia un nuevo amanecer? Esa crisis no tardaría en hacerse eco en los rincones más oscuros de la sociedad china. A medida que el imperio Qing se desmoronaba, dos fuerzas opuestas emergían de las sombras, cada una con su propia visión de lo que debía ser el futuro de China. Por un lado, los nacionalistas, liderados por el carismático Sun Yat-sen, soñaban con una nación unida, libre de la opresión extranjera y de la corrupción interna. Por otro, los comunistas, guiados por la figura enigmática de Mao Zedong, proponían una revolución que prometía despojar a las viejas élites de su poder y redistribuir la riqueza entre los más desfavorecidos. Pero, ¿cómo se forjó este conflicto que marcaría el destino del país? La década de 1920 fue un periodo de inestabilidad y agitación. En medio de la lucha por el poder, los ecos de la Primera Guerra Mundial resonaban en China. La derrota de las potencias imperialistas parecía abrir una puerta a nuevas oportunidades, pero el vacío de poder dejó a la nación vulnerable a las intrigas y manipulaciones extranjeras. En este contexto, la creación del Kuomintang, o Partido Nacionalista Chino, se convirtió en un símbolo de la resistencia. Sun Yat-sen, con su ideología del tres pueblos, buscaba unir a los chinos bajo un mismo estandarte, proponiendo un gobierno que se basara en la democracia, el nacionalismo y el bienestar social. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿podría realmente el nacionalismo prevalecer en una nación fragmentada? Mientras tanto, el Partido Comunista Chino, nacido en 1921, comenzaba a ganar adeptos entre las clases trabajadoras y los campesinos. Su mensaje de igualdad y lucha contra la opresión conectaba profundamente con aquellos que habían sido olvidados por las élites. En un país donde la desigualdad era palpable, la promesa de una revolución parecía un faro de esperanza. Pero, ¿qué secretos se ocultaban tras esta aparente unidad? Los años siguientes estuvieron marcados por alianzas inusuales y traiciones. En 1924, el Kuomintang formó una alianza con los comunistas para luchar contra los señores de la guerra que dominaban el país. Este pacto, que prometía la unidad, pronto se desmoronaría.
En 1927, el nacionalista Chiang Kai-shek, en un giro sorprendente, lanzó una feroz campaña contra sus antiguos aliados, llevando a cabo la «purga» del Partido Comunista. La lucha por el poder se tornó violenta, llenando las calles de sangre y desesperación. La pregunta que flotaba en el aire era inquietante. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar ambos bandos para alcanzar sus objetivos? En este clima de intensa polarización, la llamada Larga Marcha se convirtió en un episodio emblemático de la resistencia comunista. Entre 1934 y 1935, miles de comunistas, liderados por Mao Zedong, emprendieron una travesía épica de más de 9,000 kilómetros, cruzando montañas y ríos, enfrentándose a condiciones inhumanas y a la persecución constante del ejército nacionalista. Este éxodo no solo fue una lucha por la supervivencia, sino un viaje que cimentaría la leyenda de Mao y el comunismo en la mente del pueblo. Pero, ¿realmente fue esta marcha un símbolo de victoria? ¿O simplemente un reflejo de la desesperación? Con el avance de la década de 1930, la situación se complicaba aún más. La invasión japonesa en 1937 añadió un nuevo y aterrador capítulo a la historia de China. En medio de la guerra contra un enemigo común, las rivalidades entre nacionalistas y comunistas se hicieron menos evidentes, aunque no desaparecieron por completo. La lucha por la supervivencia colectiva opacó temporalmente las ambiciones de poder, pero la desconfianza seguía latente. ¿Podría una nación dividida realmente unirse contra un enemigo tan formidable? La Segunda Guerra Mundial finalmente dejó a China en una posición vulnerable, pero también con un sentido renovado de identidad. Al finalizar la guerra, el resurgimiento del conflicto entre nacionalistas y comunistas se hizo inevitable. Los ecos de la guerra civil resonaban con fuerza, y la lucha por el futuro de China se intensificaba. En 1945, la balanza pendía de un lado y del otro, cada bando convencido de que su visión era la única salvación para el país. La proclamación de la República de China en 1912, un sueño de unidad y modernidad, se había desvanecido en medio del caos. Sin embargo, el establecimiento de un nuevo orden estaba a la vuelta de la esquina. Mientras los nacionalistas y comunistas se preparaban para un desenlace que definiría el destino de millones, la historia de China se encontraba en un punto de inflexión. La pregunta que quedaba en el aire era: ¿quién prevalecería en esta lucha titánica por el alma de la nación? Así, mientras las sombras de la revolución se alzaban sobre la tierra, la historia se aprestaba a contar un nuevo capítulo. En el horizonte se vislumbraba la victoria comunista de 1949, un acontecimiento que marcaría el inicio de la República Popular China bajo el liderazgo de Mao Zedong. ¿Qué cambios traería consigo esta nueva era? La respuesta nos llevará a explorar la revolución comunista y el impacto de sus políticas en la vida de millones. Esa lucha por el poder no se detendría, y en las sombras de la guerra civil, un nuevo enigma comenzaba a tomar forma. En 1949, el eco de los disparos resonaba en cada rincón de China, un país fracturado por décadas de conflicto, hambre y desesperanza. El Partido Comunista Chino, liderado por un carismático Mao Zedong, emergía de las cenizas de la opresión, decidido a escribir un nuevo capítulo en la historia de la nación. La victoria comunista no fue un mero accidente del destino, sino una serie de decisiones estratégicas que se tejieron en el tapiz de la historia. Mientras las tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek se retiraban hacia Taiwán, derrotadas y desmoralizadas, los comunistas avanzaban con la fuerza de un torrente. ¿Qué llevó a millones de chinos a confiar en un movimiento que prometía igualdad y justicia, en lugar de un gobierno que había fracasado en proteger sus derechos? Las calles de Pekín estaban impregnadas de una mezcla de temor y esperanza.
Las multitudes celebraban la proclamación de la República Popular China el 1 de octubre de 1949, mientras Mao Zedong, erguido sobre el estrado de la plaza Tiananmen, pronunciaba las palabras que resonarían en la memoria colectiva: el pueblo de China se ha puesto de pie. Pero, ¿de qué manera se erguiría este nuevo pueblo ante los desafíos que se avecinaban? El camino hacia la victoria fue pavimentado por una serie de alianzas inesperadas y decisiones audaces. La guerra civil había dejado a China en un estado de ruina, y los comunistas se aprovecharon de la desesperación de las masas. Prometían tierra a los campesinos, justicia social y una ruptura con el pasado opresor. Mientras tanto, el nacionalismo se tambaleaba, incapaz de ofrecer una visión clara para el futuro de una nación cansada. Pero, ¿realmente se trataba de un cambio genuino o de un nuevo ciclo de opresión? Las raíces de esta revolución se hundían profundamente en el descontento popular, alimentadas por años de sufrimiento y humillación. Las injusticias perpetuadas por la élite terrateniente resonaban en el corazón de los campesinos, quienes veían en los comunistas una esperanza de redención. La ideología marxista-leninista parecía ofrecer respuestas simples a problemas complejos, y la figura de Mao se convertía en un faro en medio de la tormenta. Sin embargo, la victoria no era el final del camino, sino el comienzo de un oscuro enigma. Con la fundación de la República Popular China, un nuevo régimen se instauró, pero no sin promesas de transformación radical que llevarían a la nación a un territorio desconocido. Las primeras decisiones de Mao, incluidas las políticas de colectivización, se implementarían con la firmeza de un líder decidido, pero a costa de un precio que pocos podían prever. ¿Estaba la revolución destinada a liberar a la gente o a encadenarla de nuevas maneras? Los ecos de las decisiones de Mao resonarían en los años venideros, cuando las sombras del autoritarismo comenzaran a dibujar un futuro incierto. Mientras el Partido Comunista consolidaba su poder, el país se sumergía en un proceso de transformación que prometía erradicar las viejas costumbres, pero que también sembraría las semillas de la discordia. ¿Cómo se equilibraría la búsqueda de un nuevo orden con los ecos de un pasado que aún atormentaba a la nación? En este nuevo mundo de esperanzas y frustraciones, la figura de Mao Zedong se alzaba como un héroe para algunos y un tirano para otros. Las primeras políticas implementadas por el nuevo régimen, como el impulso a la industrialización y la colectivización de la agricultura, prometían un futuro brillante. Pero, ¿a qué costo se lograría este progreso? Las sombras de los fracasos y sufrimientos individuales apenas comenzaban a dibujarse en el horizonte. Mientras China se adentraba en la década de 1950, la nación se encontraba en un cruce de caminos, donde las decisiones de Mao no solo definirían su legado, sino también el destino de millones. Las promesas de una sociedad igualitaria contrastaban con la dura realidad que pronto se manifestaría. La revolución cultural, el gran salto adelante y otros experimentos radicales estaban a la vuelta de la esquina, listos para desafiar a la nación en formas que nadie podría haber anticipado. La revolución había traído consigo un nuevo orden, pero también una serie de enigmas por resolver. En el corazón de este cambio, una pregunta persistía: ¿sería este el inicio de un verdadero renacer o solo una sombra de lo que alguna vez fue? A medida que avanzamos hacia la próxima etapa de esta compleja historia, exploraremos las políticas radicales de Mao y el impacto que tendrían en el tejido mismo de la sociedad china. ¿Qué secretos aguardaban aún en las profundidades de esta revolución? Esa revolución, que había traído consigo la victoria comunista en 1949, pronto se transformaría en una serie de políticas radicales que marcarían a fuego la historia de China. En los años que siguieron, el eco de la ideología de Mao Zedong resonaría en cada rincón del vasto país, suscitando tanto fervor como controversia. Pero, ¿cuán lejos llegarían las visiones del gran timonel? La era de Mao,
un periodo caracterizado por la ambición desmedida y el sacrificio humano, se convertiría en un enigma que aún hoy se busca desentrañar. El gran salto adelante, lanzado en 1958, fue una de las primeras iniciativas de Mao para catapultar a China hacia un futuro de modernización y autosuficiencia. Con la esperanza de transformar la agricultura y la industria, Mao instó a los campesinos a colectivizar sus tierras, formando comunas que prometían ser modelos de producción. Sin embargo, esta utopía se tornó rápidamente en pesadilla. Las decisiones tomadas en las cúpulas del poder desbordaron la realidad de los campos. ¿Fue la ambición de Mao una luz que guiaba o una sombra que acechaba? La falta de conocimiento y experiencia en la gestión agrícola, sumada a la presión por cumplir metas desmesuradas, condujo a una de las peores hambrunas en la historia de la humanidad. Se estima que entre 15 y 45 millones de personas murieron como consecuencia de esta política fallida. La pregunta persiste: ¿quién pagó el precio de un sueño desmedido? A medida que el gran salto adelante se desmoronaba, la revolución cultural emergió como una respuesta radical a la percepción de que el camino de China estaba en peligro. En 1966, Mao lanzó este movimiento con un fervor casi religioso, buscando purgar a la sociedad de elementos considerados burgueses y contrarrevolucionarios. Las juventudes de China, organizadas en los Guardias Rojos, se transformaron en la vanguardia de esta cruzada, dispuestos a erradicar cualquier rastro de oposición. Los ecos de sus gritos resuenan todavía: revolución, revolución, hasta el final. Pero, ¿cuál fue el costo de esta fervorosa búsqueda de pureza ideológica? La revolución cultural se convirtió en un período de caos y violencia, donde la educación y la cultura fueron sacrificadas en el altar de la lealtad a Mao. Universidades y centros culturales fueron destruidos, mientras los enemigos del pueblo eran humillados en el espacio público. Familias se dividieron, amistades se rompieron y el tejido social chino se desgastó. La sombra de la traición acechaba en cada esquina, y la sospecha se convirtió en la moneda de cambio. ¿Fue este el legado que Mao había imaginado para su nación? A medida que la década de 1970 avanzaba, y con la muerte de Mao en 1976, la revolución cultural dejó cicatrices profundas en la psique colectiva china. El país, al borde del colapso, se hallaba en un cruce de caminos, un momento crucial donde el futuro de su pueblo pendía de un hilo. La sombra de Mao aún se cernía sobre la nación, pero sería capaz de renacer de sus propias cenizas. Las reformas y la apertura, que seguirían a su muerte, prometían un cambio radical, pero el eco de las políticas maoístas aún resonaría, moldeando la dirección de las decisiones futuras. La era de Mao, con sus políticas extremas y su visión utópica, nos invita a explorar más allá de los números y las estadísticas. Nos desafía a cuestionar cómo el poder puede transformar sociedades y cómo la ideología puede convertirse en una herramienta de opresión. En este contexto, la historia de China no es solo un relato de logros y fracasos, sino un enigma lleno de matices que continúa capturando la imaginación del mundo. A medida que nos adentramos en el siguiente capítulo, nos encontramos ante el umbral de un nuevo orden. Las reformas de Deng Xiaoping, que prometían liberar a China de las cadenas del pasado, nos revelarán un camino hacia la modernización. ¿Podrá el país, aún marcado por las sombras de su historia, forjar un futuro brillante en un mundo en constante cambio? La respuesta, como siempre, yace en el misterio del tiempo. Esa era de radicalismo y caos, marcada por las visiones utópicas de Mao Zedong, no tardaría en ceder ante el eco de un nuevo amanecer. La sombra de la miseria y el estancamiento comenzaba a despejarse con la llegada de un líder audaz, Deng Xiaoping. En un acto de audacia histórica, este hombre se convirtió en el arquitecto de un cambio monumental,
las reformas económicas que transformarían China en un titán global. A finales de los años 70, el país se encontraba atrapado en un laberinto de dogmas rígidos y un sistema que había llevado a su pueblo a la pobreza y la desilusión. La economía estaba estancada, y el hambre acechaba en las esquinas de la vida cotidiana. Pero, ¿cómo puede un país, herido y fragmentado, renacer de sus cenizas? La respuesta radicaba en el pragmatismo de Deng, quien, desafiando las viejas ideologías comunistas, abogó por una apertura al mundo exterior y la adopción de principios económicos más flexibles. Deng Xiaoping se enfrentó a un dilema. ¿Debería China continuar por el sendero del aislamiento ideológico o aventurarse hacia el desconocido horizonte del capitalismo? Con una visión clara, decidió optar por lo segundo. En 1978, durante el tercer pleno del 11º Congreso del Partido Comunista, presentó su plan de reformas que cambiaría el curso de la historia china. En ese momento, el eco de sus palabras resonó como un llamado a la acción. Es posible que no podamos construir el socialismo, pero sí podemos enriquecernos. Las reformas comenzaron tímidamente, con la introducción de las zonas económicas especiales, ZEE, donde se permitieron inversiones extranjeras y prácticas de mercado. Pero, ¿qué significaba esto realmente para el pueblo chino? Era un enigma que requería tiempo para desentrañarse. Las ZEE se convirtieron en laboratorios de innovación económica, donde la creatividad y la competencia florecieron en un entorno controlado. Ciudades como Shenzhen, que antes eran pequeñas aldeas pesqueras, se transformaron en metrópolis bulliciosas, símbolo del nuevo despertar económico. Sin embargo, mientras las luces de esta nueva era brillaban intensamente, también se alzaban sombras. ¿Qué sacrificios se estaban haciendo en el camino hacia la prosperidad? La apertura de China implicó una rápida urbanización y un cambio radical en la estructura social. La migración masiva hacia las ciudades trajo consigo no solo oportunidades, sino también desafíos: la desintegración de comunidades tradicionales y el empobrecimiento de algunos sectores de la población. La vida rural se enfrentaba a un dilema: acoger el progreso o aferrarse a sus raíces. A pesar de estos desafíos, el impacto de las reformas de Deng fue innegable. La economía china comenzó a crecer a un ritmo vertiginoso, desafiando las expectativas más optimistas. En cuestión de décadas, el país se convirtió en la segunda economía más grande del mundo, dejando atrás a naciones que alguna vez fueron consideradas líderes indiscutibles. El crecimiento económico fue acompañado de un aumento en el nivel de vida para millones de chinos, un hecho que no podía pasarse por alto. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿a qué costo? A medida que China se integraba en la economía global, también se enfrentaba a las críticas sobre los derechos humanos y la falta de libertades políticas. Las reformas económicas lograron un éxito rotundo, pero la sombra de la represión seguía acechando en la esfera política. En 1989, mientras el país disfrutaba de un crecimiento sin precedentes, un clamor por la libertad y la democracia comenzó a resonar en las calles de Pekín. La plaza de Tiananmen se convirtió en el escenario de un enfrentamiento monumental entre la aspiración de un pueblo y la intransigencia del régimen. ¿Podría el progreso económico llevar consigo el germen de un cambio político? Las reformas y la apertura que Deng Xiaoping había iniciado no solo transformaron la economía, sino que también sembraron las semillas de una tensión interna que brotaría en el momento más inesperado. La lucha por el equilibrio entre desarrollo y derechos humanos se convirtió en una narrativa que resonaría en las décadas venideras. Mientras el país avanzaba hacia la modernidad, el eco de las decisiones pasadas seguiría reverberando en su tejido social. Así, nos encontramos en la encrucijada de una historia que se despliega ante nuestros ojos. Un país en ascenso, un pueblo en búsqueda de su identidad. Y en ese contexto,
El capítulo siguiente se adentra en un episodio crítico, donde el clamor por la libertad chocará con la realidad del poder, y el eco de Tiananmen resonará como un recordatorio de que, en el camino hacia la grandeza, los sacrificios son a menudo inevitables. Esa crisis no tardaría en transformarse en uno de los episodios más oscuros de la historia contemporánea de China. En la primavera de 1989, el eco de las demandas de libertad y reforma resonaba en las calles de Pekín, donde miles de estudiantes se congregaron en la plaza de Tiananmen. Su objetivo era claro: un cambio político que liberara a su nación del yugo de la burocracia y la corrupción. Pero, ¿qué sucedió cuando un pueblo cansado se atrevió a soñar con un futuro diferente? A medida que el sol se alzaba en mayo, la plaza se convirtió en un símbolo de esperanza. Las multitudes, unidas por la misma causa, alzaban pancartas que exigían democracia y derechos humanos. La atmósfera era eléctrica, cargada de un fervor que parecía invencible. Sin embargo, tras la superficie de esta revolución pacífica se ocultaba un sistema que no estaba dispuesto a ceder su control. La tensión aumentaba, y las autoridades, temerosas de perder el poder, empezaron a tomar medidas drásticas. El 3 de junio, el ambiente en Pekín se tornó sombrío. En medio de la noche, el silencio fue roto por el sonido de los tanques avanzando hacia la plaza. El pueblo, que había creído en el diálogo y la resistencia pacífica, se enfrentó a una represión brutal. Los informes de la masacre que se desató la madrugada del 4 de junio son aún difíciles de constatar. ¿Cuántas vidas se perdieron en ese instante de horror? Las cifras varían, pero el recuerdo de aquellos que lucharon por un ideal sigue vivo en la memoria colectiva. Las imágenes de la represión se esparcieron como un fuego voraz, no solo dentro de China, sino también en el mundo entero. La comunidad internacional reaccionó con horror y condena. Pero, ¿qué consecuencias tendría este evento en el futuro del país? La respuesta se desarrollaría en las sombras, moldeando la política y la sociedad chinas de maneras que aún resuenan hoy. En los años que siguieron a los trágicos acontecimientos de Tiananmen, el gobierno chino se embarcó en un camino de doble filo. Mientras mantenía una firme represión sobre cualquier disidencia, se abrió a la economía global. Las reformas de Deng Xiaoping, que habían comenzado antes de la masacre, se aceleraron. China se transformó en una potencia económica, pero a un alto costo. El legado de Tiananmen se convirtió en un tema tabú, una sombra que se cernía sobre el progreso del país. La palabra democracia se convirtió en un eco distante, un recordatorio de lo que pudo haber sido. Las consecuencias de Tiananmen no solo se sintieron en el ámbito político, también dejaron cicatrices profundas en la sociedad. La desconfianza hacia el gobierno aumentó, pero también emergió una nueva clase de ciudadanos, que, aunque reprimidos, empezaron a buscar maneras de expresar su deseo de cambio. Así, surgieron movimientos clandestinos y redes de activismo que, aunque limitados, mantenían viva la llama de la esperanza. Sin embargo, una pregunta persiste: ¿podría la historia repetirse, o había aprendido China a silenciar las voces de la disidencia de forma más efectiva? La represión de Tiananmen también tuvo un impacto en la percepción internacional de China. A pesar de los esfuerzos del gobierno por desviar la atención y reescribir la narrativa, el mundo no podía olvidar. Las relaciones diplomáticas se tensaron, y la comunidad internacional se dividió entre el interés económico y la defensa de los derechos humanos. La sombra de Tiananmen se convirtió en un recordatorio constante de los sacrificios de aquellos que se atrevieron a soñar. Con el paso del tiempo, la narrativa oficial del gobierno se consolidó, y la historia de Tiananmen fue relegada al olvido. Sin embargo, las generaciones más jóvenes empezaron a cuestionar esta versión oficial. La búsqueda de la verdad se convirtió en un acto de resistencia,
en un país donde el silencio a menudo es la norma. ¿Qué secretos aún yacen ocultos en las páginas de la historia, esperando ser revelados por aquellos que buscan justicia? En la actualidad, el legado de Tiananmen sigue siendo un enigma. Las cicatrices de la represión y el deseo de libertad coexisten en un delicado equilibrio. China, a medida que avanza hacia el futuro, enfrenta retos complejos que van más allá de la economía. La lucha por la memoria y la verdad se convierte en un acto de resistencia frente a la opacidad del poder. A medida que nos adentramos en el siglo XXI, el eco de Tiananmen es un susurro persistente en el viento, recordándonos que la historia no está escrita solo por aquellos que la relatan, sino también por aquellos que la viven. Y mientras China se afianza como una superpotencia, la pregunta que queda es: ¿cómo influirá este legado en su camino hacia el futuro? En el siguiente capítulo, exploraremos el ascenso de China en el contexto global y cómo su pasado está entrelazado con sus aspiraciones futuras. Esa crisis no tardaría en convertirse en el catalizador de un fenómeno que cambiaría el rumbo de la historia. Al salir de las sombras de la revolución cultural, China comenzó a forjar su camino hacia un siglo XXI que prometía ser testigo de su ascenso como una superpotencia global. Pero, ¿cómo pudo una nación que había sufrido tanto transformarse en el motor económico del mundo? Este enigma se despliega ante nosotros, revelando las capas de un legado que aún resuena en cada rincón del planeta. En 2001, China se unió a la Organización Mundial del Comercio, un momento que muchos consideran el punto de inflexión. Este acto no solo simbolizaba su apertura al comercio global, sino también su ambición desmedida de ser un jugador clave en el tablero geoeconómico. Desde entonces, el país ha mantenido un crecimiento imparable, desafiando las expectativas y asombrando al mundo. El eco de las fábricas chinas resonaba en el corazón de economías distantes, mientras productos de todo tipo colmaban los estantes de supermercados en cada rincón del planeta. Pero, ¿cuál era el precio de este éxito? En medio de esta vorágine, emerge la figura de Xi Jinping, quien, desde su llegada al poder en 2012, ha intensificado la búsqueda de un nuevo orden mundial. Con su visión del sueño chino, un llamado a la revitalización nacional, ha tejido una narrativa de grandeza que se aferra a la historia milenaria del país. En este contexto, la iniciativa de la Franja y la Ruta se presenta como un ambicioso proyecto que busca recrear las antiguas rutas comerciales, conectando Asia, Europa y más allá. Pero, ¿es esta una estrategia de desarrollo o una forma de ejercer control sobre otras naciones? La respuesta, envuelta en misterio, puede ser más compleja de lo que parece. Mientras tanto, el crecimiento chino ha despertado inquietudes entre las potencias occidentales. Estados Unidos, tradicionalmente el faro del liderazgo mundial, ha comenzado a sentir la presión de una China que ya no se conforma con ser un mero espectador. La rivalidad se intensifica, y el mundo se encuentra en medio de un nuevo tipo de guerra fría, donde el enfrentamiento no es solo militar, sino también en el ámbito tecnológico y económico. ¿Estamos ante un choque inevitable de titanes, o existe aún la posibilidad de una coexistencia pacífica? La influencia de China se extiende más allá de los límites de su territorio. En África, por ejemplo, las inversiones chinas han transformado paisajes y economías, pero también han suscitado críticas sobre la explotación y el neocolonialismo. Las tierras que una vez fueron testigos de antiguos imperios ahora son escenario de un nuevo juego de poder. Mientras las infraestructuras se levantan, una pregunta inquietante persiste. ¿Realmente están ayudando a las naciones africanas a prosperar, o son simplemente un medio para perpetuar su influencia? Sin embargo, no todo es un camino de rosas. A medida que China se proyecta hacia el futuro, se enfrenta a desafíos internos que amenazan con desestabilizar su ascenso. La creciente desigualdad,
la corrupción y las preocupaciones medioambientales generan tensiones en la sociedad china, donde el eco de las protestas se hace cada vez más audible. ¿Podrán las autoridades chinas mantener el equilibrio entre el crecimiento económico y la satisfacción de su población? El tiempo lo dirá, pero el legado de estos retos podría definir el rumbo del país en las próximas décadas. Adentrándonos en las aguas turbulentas de esta nueva era, la cuestión de los derechos humanos se convierte en un tema candente y controvertido. La represión en regiones como Xinjiang y Tíbet ha atraído la atención internacional, generando un dilema moral que confronta a gobiernos y ciudadanos. ¿Puede una superpotencia ser verdaderamente grande si ignora las voces de su propio pueblo? Este dilema no solo plantea preguntas sobre la ética del poder, sino que también nos invita a reflexionar sobre el futuro de una nación que, aunque brilla con la luz del progreso, aún tiene sombras que enfrentar. A medida que el siglo XXI avanza, el legado de China se encuentra en una encrucijada. Su influencia global es innegable, pero las promesas de un futuro brillante se entrelazan con los retos que acechan en la penumbra. En este complejo entramado de poder, ambición y vulnerabilidad, se vislumbra un horizonte incierto. Sin embargo, a medida que nos adentramos en el próximo capítulo, exploraremos no solo los desafíos que se ciernen sobre esta superpotencia, sino también las promesas que aguardan en el futuro. La historia de China aún está lejos de concluir, y la pregunta que se cierne sobre nosotros es: ¿qué sorpresas nos deparará el destino de esta nación en su búsqueda de un lugar preeminente en el mundo? En el vasto panorama que se despliega ante nosotros, donde las sombras del pasado se entrelazan con las luces del presente, nos encontramos al final de un viaje que ha recorrido milenios. Desde las antiguas dinastías que forjaron los cimientos de la civilización china hasta el resplandor contemporáneo de una potencia global, la historia de China es un enigma que sigue revelándose en cada capítulo. En el último susurro de nuestro relato, nos preguntamos: ¿cuáles son los retos y promesas que enfrenta esta nación en el umbral del futuro? Al adentrarnos en el siglo XXI, China se encuentra en una encrucijada crucial, donde el crecimiento económico, el cambio climático y los derechos humanos emergen como las sombras que amenazan su luminoso ascenso. En el corazón de esta transformación, un misterio persiste: ¿cómo equilibrar la prosperidad con la sostenibilidad? El crecimiento vertiginoso de su economía ha elevado a millones de ciudadanos a la clase media, un fenómeno que ha sido elogiado en todo el mundo. Sin embargo, este mismo crecimiento ha dejado un rastro de devastación ambiental. Las ciudades se ahogan en la contaminación y el aire se torna irrespirable, creando un eco inquietante de advertencias sobre el futuro del planeta. La narrativa del desarrollo económico, impulsada por la industrialización desenfrenada, plantea una pregunta inquietante: ¿qué precio se está pagando por el progreso? Las promesas de riqueza y modernidad se ven empañadas por crisis ecológicas que amenazan la salud de sus ciudadanos y la biodiversidad del país. En este contexto, el cambio climático se presenta como un desafío monumental, un verdadero enigma que exige respuestas inmediatas. Con cada grado que el planeta se calienta, las glaciares tibetanas se derriten, los desiertos se expanden y las inundaciones arrasan las tierras agrícolas. ¿Podrá China, que se erige como líder en la producción de energía renovable, encontrar el camino hacia un futuro sostenible? Mientras se enfrenta a estas adversidades, el eco de otro desafío resuena en las calles y foros del país: los derechos humanos. A medida que la nación se adentra en una era de vigilancia y control, el diálogo sobre la libertad y la dignidad humana se convierte en una llama tenue, a menudo silenciada. Las voces que claman por la justicia y la equidad se encuentran en un delicado equilibrio con las políticas del Estado. Es posible que el legado de la historia, marcado por luchas y sacrificios, pueda transformarse en un faro de esperanza para las generaciones venideras. En este contexto,
surgen nuevos actores en el escenario global. La juventud china, empoderada por la tecnología y la interconexión, se convierte en una fuerza vital, dispuesta a desafiar las normas establecidas. Las redes sociales, a menudo vistas como un arma de doble filo, han abierto canales para la expresión cultural y la disidencia, creando un nuevo campo de batalla por la voz y la libertad. ¿Podrán estas nuevas generaciones, que llevan consigo el eco de la historia, ser los arquitectos de un futuro más justo y equitativo? A medida que el telón se levanta sobre estas cuestiones apremiantes, la pregunta se vuelve aún más crucial: ¿qué legado dejará China a la humanidad? La respuesta a este enigma es tan incierta como fascinante. La historia nos ha enseñado que cada civilización enfrenta altibajos, y que en cada sombra también hay una luz. Las decisiones que se tomen en este momento crítico tendrán repercusiones no solo para China, sino para el mundo en su conjunto. En la vasta red de conexiones que se extienden más allá de sus fronteras, el futuro de China está intrínsecamente ligado al destino del planeta. La promesa de un futuro brillante puede ser alcanzada si se trazan caminos hacia la sostenibilidad, la justicia y la inclusión. En este viaje hacia lo desconocido, la humanidad observa, espera y, en última instancia, se pregunta: ¿será este el renacer de una civilización que, al final, encuentre el equilibrio entre su legado y su futuro? Así, en el umbral de un nuevo capítulo, dejamos atrás las páginas de una historia rica y compleja para contemplar las infinitas posibilidades que se despliegan ante nosotros. Con cada decisión, cada paso hacia adelante, China está no solo escribiendo su propia historia, sino también contribuyendo a la narrativa colectiva de un mundo en constante cambio. Y como eco de su vasta historia, la pregunta persiste: ¿qué secretos aguardarán aún en las profundidades del tiempo?